prioridad a orientaciones para convivir en el aula con niños, niñas y adolescentes de la diversidad sexual que existen desde el 2017. Sí, no es el ministro Ávila el que está implementando estas orientaciones, señoras y señoras, por si no sabían. Existen desde el gobierno de la presidenta Bachelet y continuaron en el gobierno del presidente Piñera. Pero qué bien que existan orientaciones, porque no puede ser que ningún niño, niña o adolescente tenga miedo de ir al colegio, porque se le va a marginar por su orientación sexual, o por venir de un estrato socioeconómico distinto, o por venir del campo, o por venir del norte, o por tener la piel morena. Esas son las cosas que no pueden seguir pasando en nuestro país. Y qué pena ver cómo en el año 2023 seguimos debatiendo cosas que se supone ya habíamos superado, colegas. No podemos relativizar la importancia del resguardo de los derechos humanos. El resguardo de la infancia es entregarle herramientas para que se desarrollen y también permitirles se expresen conforme lo que les haga sentido. No podemos ser nosotros los seres humanos los que promovamos que nuestros hijos vayan al colegio a hacerle bullying a los niños cuando tienen una orientación sexual distinta. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Le tenemos miedo a que los niños sean felices en este país? ¿Le tenemos miedo a que no sobre nadie en este país? ¿No creen que Chile ya ha sufrido demasiado por discursos de odio que segregan y que terminan haciendo que nosotros perdamos horas de nuestro tiempo en este Congreso, dándonos caprichitos ideológicos sin que cambie nada para el ciudadano promedio que espera soluciones? No, que tratemos de meternos en la cama de la persona que tenemos al frente. Basta de meternos en la cama, en el corazón, en el color de piel, en la educación, en el lenguaje, en cualquier cosa que no afecte el bien común general. Ministro, siga adelante. Por favor, colegas, sigamos adelante. Chile necesita ver caras que se parezcan a Chile. Necesitamos más personas negras, necesitamos más personas de las disidencias, necesitamos más mujeres en los puestos de poder, necesitamos más gente de clase trabajadora. Un Congreso que se parece a Chile, un gobierno que se parece a Chile, es un gobierno que sabe lo que necesita Chile, y este gobierno y ese ministro lo sabe. Gracias, presidente. Gracias, diputada Veloso. Le damos la palabra a la diputada Gloria Navellán. Disculpe. Sí, le vamos a dar la palabra a la diputada Navellán, al diputado Lavé. ¿Qué punto de reglamento, diputado? Gracias, presidente. El 88. Pero antes de eso, me gustaría también decirle a los parlamentarios acá que a los niños tampoco les gusta que el Estado... Diputado, vaya, diputado, reglamento, por favor, punto de reglamento. Su bancada ya tuvo la posibilidad de hablar. Punto de reglamento. Estilo con el reglamento. Presidente, le pido que el secretario pueda leerle a las tribunas el artículo 88 para que no tengamos futuros problemas con la mesa ni con el público. Gracias, presidente. Secretario dará lectura al artículo 88. Presidente, el artículo 88 señala: se prohíbe a las personas que concurran a las tribunas realizar cualquier manifestación de aprobación o desaprobación durante la sesión. En caso de infracción, el presidente podrá mandar despejar total o parcialmente las tribunas y suspenderá la sesión para hacer cumplir la orden. Muchas gracias, secretario. Ahora la diputada Gloria Navellán. Muchas gracias, presidente. Fíjese que hoy he constatado lo que dije el año pasado a poco de asumir. La verdad es impresionante la desconexión de los que están en esta sala de la realidad. Porque la realidad es que aquí hay una preocupación seria por parte de padres, apoderados, algunos parlamentarios y la gente en general por la educación de los niños. Pero yo he constatado hoy día que esta preocupación no es compartida, que los niños efectivamente dicen que están primero, pero no están primero para algunos. Porque efectivamente acá ha primado una negociación para ver quién va a componer la próxima mesa de la Cámara de Diputados por sobre la real preocupación por la educación de los niños. Tenemos un ministro que ha sido criticado desde que asumió el año pasado por su pésima gestión. Tenemos un ministro, yo no le echo la culpa de la mala educación en Chile completa, pero sí de no hacerse cargo de mejorar lo que podría haber mejorado.
y además de permitir que pasen cosas que él, como máxima autoridad en educación, debió no haber permitido. Pero da lo mismo los argumentos que tengamos para esta acusación constitucional. La verdad es que a estas alturas ni siquiera era necesario argumento, porque acá lo único que primó para algunos, que son los que ponen al final el peso en la balanza, es quién va a ser la próxima mesa directiva de la Cámara. Así es que creo que perder más palabras en esto, cuando además vemos diputados que vienen a votar a pesar de estar con licencia médica, que a todo esto espero que se sepa quién es el médico que entregó una licencia falsa, o que su ISAPRE no le pague el día que vino a trabajar, porque ustedes comprenderán que sería una vergüenza. Bueno, pero viendo todo este tipo de cosas, volvamos al tema, diputada, por favor. Escuchando los argumentos que se han dado acá, viendo que muchos de ellos son bastante falaces, me queda claro que aquí, en la balanza, si ponemos la educación de los niños y el interés por el cuoteo político, para algunos sigue pesando más el interés por el cuoteo político. Por lo tanto, una acusación que tiene fundamentos es muy probable que se pierda, porque, bueno, ya veremos quién queda a cargo de la próxima mesa. Muchas gracias, presidente. Le ofrezco la palabra al diputado Frank Sauerba, un punto de reglamento. Presidente, solicitarle que saque del acta las palabras de la diputada. Se refirió a negros, a las personas que son morenas. Pero no queremos discriminaciones aquí en el Congreso. Diputado de Rementería, punto de reglamento. Sí, presidente, 90, número 5. Creo, presidente, que no corresponde que en el discurso una diputada ponga injurie diciendo que otros miembros de la corporación usan licencias falsas. A mí me parece que eso tiene que ser borrado del acta y que nos tenemos que mantener un mínimo de respeto entre colegas. Bien, revisaremos las declaraciones. A continuación ofrezco la palabra a la diputada Daniela Serrano. Muchas gracias, presidente. Primero quisiera comenzar esta intervención manifestando toda nuestra solidaridad con las disidencias y todas aquellas identidades que hoy se han visto vulneradas a través de los distintos y lamentables sucesos que han presenciado dentro de esta Cámara de Diputados. Todo esto revestiendo este motivo de acusación constitucional. Señor presidente, desde el primer momento en que fue anunciada la interposición de esta acusación ya advertíamos de las debilidades de su contenido y las intenciones funestas que escondían detrás de esta herramienta de tan intenso valor político y jurídico como es una acusación constitucional contra un ministro de Estado. Yo no voy a detenerme en los defectos de la forma, ya que ampliamente han sido discutidos durante los últimos días. Sin embargo, no quiero dejar pasar por alto que esta acusación constitucional es un evidente abuso a una herramienta de la Constitución de la República, que ha establecido como mecanismo de último recurso. Por tanto, pone en evidencia una vez más que la presentación de esta solamente reviste un gustito profundamente ideológico y conservador que no pone en el centro el fortalecimiento de la educación pública. El documento consta de 7 capítulos, de más de 100 páginas, y en ella llama profundamente la atención que no existe un solo fundamento jurídico que sustente esta acusación. Sin embargo, de varios de sus pasajes, capítulos completos, es posible desprender un espíritu discriminatorio que busca interponer un sesgo político ideológico que responden a una profunda homofobia, aunque les molesta admitirlo, desprecio a la diversidad sexual y de género. Hacemos un llamado desde esta bancada a rechazar esta acusación constitucional en honor a la democracia, a la igualdad y a la no discriminación como principios irrenunciables de un Estado democrático y de derechos. E invitarle a los diputados del Frente y a aquellos que todavía tienen dudas sobre esta acusación que pongamos en el centro. Primero, la reactivación educativa con iniciativas. Hablemos del fortalecimiento del proceso de desmunicipalización. Municipalización
que a algunos se le olvida, pero que fue puesta en dictadura. Hablemos de fortalecer el proceso que hoy día significa, sobre todo de todas las deudas educativas, con las claras intenciones que tenemos de fortalecer la educación superior. Pero por último, hago un llamado a que los discípulos de Torrealba no nos vengan a dar clase de probidad, porque creo que no lo corresponde, sobre todo cuando estamos poniendo en el centro un debate tan importante como el de la educación pública y sobre todo poder resguardar un debate democrático donde hoy día la intención política que se esconde tras la acusación de un ministro de Estado no puede seguir pasando. Muchas gracias, presidente. Bien, gracias, diputada Serrano. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Francisco Pulgar. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro Ávila. Y, ministro, lamento que esta acusación se haya manchado con palabras de homofobia. Cada vez que ha ido usted a la región del Maule, siempre ha sido recibido de buena manera, nunca con un trato discriminatorio y sobre todo de manera muy afectiva, ministro. Pero más allá de eso, y hablo en este caso por mi región, no puedo pasar por alto la muerte de Aloncito a fines de septiembre del año pasado en un colegio en Paso Nevado, en la comuna de San Clemente. Se accidentó, terminó en urgencia, duró 24 horas y falleció. Hasta el día de hoy no hay justicia para Aloncito. Habiendo fallecido, le pido respeto a mis colegas, por favor, estoy hablando de la muerte de un niño. Solamente eso, respeto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hasta el día de hoy no hay justicia para ese niño. Incluso hoy me llegó, ayer un mensaje de WhatsApp de la madre pidiéndome que se cancele el servicio funerario, ya que la Municipalidad de San Clemente se comprometió a pagarlo y se lo están cobrando a ella. Doble dolor. Entonces, me voy a ir un poco más al sur, a Linares. Como ex salesiano, me contactan también de esa ciudad por un niño que fue expulsado porque tuvo una crisis de TEA y lo echaron. Así, desechado. Y en Carrizal pasó lo mismo. ¿Y quién se enteró? El presidente de la República. También lo echaron. Creo que más allá de los antecedentes tenemos una crisis en la educación pública y espero que este país mejore, porque así vamos a tener parlamentarios de mejor calidad para tener mejores leyes en este país. Gracias, presidente. Bien, a continuación le ofrezco la palabra al diputado Jorge Guzmán. Perdón, diputada Cordero me ha pedido la palabra punto reglamento y yo lo he olvidado ya en 3 ocasiones. Perdón, diputada. Recuerde, diputada, que tiene que mencionar el artículo. Sí, está rojito. Eso le encanta a ustedes. Yo quiero nomás decir algunas pequeñas cosas, si no me faltan el respeto. Tengo 80 años. ¿Dónde está la sororidad, chiquillas? Diputada, a ver. Diputada, le pido silencio, por favor, silencio. Le pido, por favor, que mencione el artículo del reglamento, como se lo hemos hecho pedir a cada uno de los que ha intervenido respecto de No me lo sé, señor presidente, y me va a quitar la palabra porque no me lo sé. Prefiero hablar y después me lo aprendo y se lo digo. Yo, en primer lugar, teniendo al frente al ministro de Educación, él sabe que yo lo estimo y que me preocupo de él. Porque yo desde la primera vez que vino aquí me acerqué a saludarlo y conversamos como persona. Le quiero decir al diputado Santana que los adjetivos que yo usé en la radio... Diputada, voy a tener que cortarla porque no es punto de reglamento. Yo creo que puede ser legítimo lo que usted mencione, pero la verdad es que si no es sobre reglamento, diputada, no podemos... Diputado Jorge Guzmán. Presidente, no he perdido ni una sola oportunidad para decirle al ministro Ávila que es un pésimo ministro. La educación pública pasa por un momento crítico. Deserción, violencia, pérdida de aprendizaje, y el ministro profundiza la crisis y no se hace cargo de enfrentarla. Si el ministro Ávila de verdad quisiera lo mejor para los niños, debería renunciar hoy mismo, pues ya no es un interlocutor válido que permita generar consensos
ya no es una autoridad que inspire confianza y ya no es un ministro que pueda hacerse cargo de las urgencias y prioridades que tiene la ciudadanía en materia de educación. Pero ser un mal ministro, lamentablemente, no es una causal para ser acusado constitucionalmente. La responsabilidad de remover al ministro de Educación es del presidente de la República y la responsabilidad de los parlamentarios es cuidar nuestra institucionalidad y dar correcto uso a las herramientas que establece nuestro sistema político. Porque todos lo sabemos, a pesar de que el Frente Amplio hizo gala de la irresponsabilidad, del nulo compromiso con el orden institucional y con la calidad de nuestra democracia, las acusaciones constitucionales son herramientas de derecho estricto, que deben basarse en fundamentos jurídicos y no en consideraciones acerca si un ministro es bueno o es malo. Juré respetar la Constitución y entré a la política para luchar por legítima esperanza y por sobre todo cuidar un país respetuoso de las instituciones, entendiendo que de nada sirve llegar a ser gobierno cuando no es posible gobernar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es parte de la intervención que se está realizando en este minuto por parte de los diputados y diputadas ahí en la Cámara, porque se sigue discutiendo la acusación constitucional contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ha sido una extensa jornada de argumentación, como se habitúa en estos casos, y ya se está llegando hacia el final de esta jornada, donde en los próximos minutos ya se realiza la votación. Vamos a tomar contacto a esta hora y escuchar a Eliana Díaz, que nos cuenta de cómo se ha vivido esta jornada ahí en el Congreso Nacional. Eliana, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes. Ya se van a cumplir 6 horas de que inició esta sesión de sala de la Cámara de Diputados especial dedicada para debatir y votar finalmente la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que llegó un poco antes de las 10 al Congreso Nacional aquí en Valparaíso y se ha mantenido en todo momento sin interrupción, flanqueado por distintos ministros del gabinete del presidente Gabriel Boric, entre ellos la ministra secretaria general, secretaria vocera de gobierno, digo más bien la ministra Camila Vallejo, también la ministra del Interior Carolina Toá, la ministra de la Mujer, el ministro de Justicia Luis Cordero, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia Álvaro Elizalde, y también estuvieron aquí acompañándola en algunos momentos la ministra de Minería Marcela Hernando y el ministro de Hacienda Mario Marcel. En este momento se están desarrollando las distintas intervenciones. Hay que recordar que cada bancada tiene 6 minutos para argumentar su voto y algunas de las más polémicas han sido, por ejemplo, las de los parlamentarios de Evópoli, que durante esta jornada, cuando ya había comenzado esta sesión, anunciaron públicamente que van a rechazar esta acusación constitucional. Esto ha generado la molestia de los parlamentarios, principalmente de Renovación Nacional, que son quienes han impulsado para llevar adelante este juicio político en contra del ministro Marco Antonio Ávila. Y bueno, las distintas intervenciones han estado girando y han tenido en el centro la orientación sexual de él, considerando que el debate, si bien partió considerando algunos aspectos de su vida privada, fue evolucionando, se posicionó en algún momento lo que tenía que ver con algunos antecedentes que entregó un exdirector de la JUNAEV, dando a entender que habían irregularidades en transferencias millonarias por parte de este organismo a algunas empresas de alimentación, pero al final ya de este proceso, cuando Marcela Aranda realiza algunas declaraciones y también lo hace la diputada de Renovación Nacional, María Luisa Cordero, que tienen que ver o que relacionan la evaluación de la gestión del ministro Marco Antonio Ávila con aspectos de su vida privada, es que nuevamente el foco y el debate se centra en este último punto, e incluso al punto, Cristian, de generar que algunos parlamentarios que estaban dudosos y no tenían definido su voto para el día de hoy hayan ido tomando estas determinaciones y descomprimiendo más bien el escenario para el Ejecutivo, que por ahora se ve un poco más auspicioso, y según los últimos conteos se podría generar que este proceso llegue hasta aquí y no continúe su desarrollo al Senado. Los invito a que pasemos a revisar declaraciones del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, mientras vemos también en las imágenes en vivo que comienzan a llegar ya los últimos diputados. Tenemos a 142 diputados presentes, incluso algunos que se encuentran con licencia médica y han suspendido esto para concurrir a votar en rechazo de esta acusación. Escuchemos lo que dijo Ávila. De que en nuestra gestión
y en particular yo, ¿no es cierto?, no he faltado ni a la Constitución ni a las leyes. Es solo lo que voy a decir, podemos conversar a la salida. Muchas gracias. ¿Hay homofobia en esta Ministro. Bien, otro de los parlamentarios que entregó declaraciones a la prensa fue, otro de los ministros, digo más bien, fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien además estuvo liderando todas las negociaciones que en definitiva generaron resultados positivos, por lo que se puede proyectar en este momento sobre esta acusación que por lo pronto no estaría continuando su proceso al Senado. ¿Qué es lo que señaló el ministro secretario general de la Presidencia? Que esta acusación, tal como también lo expresó un poco antes el abogado defensor de Ávila, era un caballo de Troya que tenía prejuicios, que tenía un sesgo homofóbico y que por eso, además de considerar que no tenía sustento jurídico, no podía continuar su avance. Revisemos. Lo hemos dicho y ha quedado en evidencia además en los últimos días. Hay fundamentos de esta acusación que no tienen que ver con el mérito jurídico, sino que más bien son expresión de homofobia, algo que nos parece inaceptable, toda vez que obviamente en el tiempo que estamos viviendo este tipo de actitudes o conductas deben ser erradicadas. Bien, más allá de los efectos que puede tener el resultado de esta acusación constitucional para el Ejecutivo y las distintas colectividades que componen el oficialismo, también van a haber consecuencias políticas en la otra vereda, al interior de la oposición, porque esta determinación que toman los parlamentarios de Evópoli de rechazar esta acusación constitucional ha generado bastante molestia al interior de Renovación Nacional. Han manifestado públicamente esta molestia, lo hicieron en un punto de prensa en donde intentaron también salir flanqueados por parlamentarios de la UDI. Esto finalmente no se logró y esta molestia ha sido expresada también en parte de las intervenciones de representantes de Evópoli y de representantes de Renovación Nacional en la sala cuando han tenido derecho a ocupar la palabra. Los invito a que pasemos a revisar esas distintas intervenciones para entrar más en detalle en lo que tiene que ver con este conflicto o este eventual quiebre que se genera al interior de Chile Vamos por esta votación. El gobierno va a insistir en la tesis que han defendido en Democracia Viva, donde los ministros de Revolución Democrática se asilan en funcionarios de segunda línea para no hacerse cargo de sus responsabilidades. Y si el ministro no sabía, que cuesta creerlo, ¿qué van a hacer ahora que sabe? ¿Va a pedirle la renuncia a la directora de la JUNAEP? ¿O acá nos damos por notificados de que la JUNAEP en el gobierno del presidente Boric se manda sola? Vamos a votar a favor de la acusación por los niños de Chile. Acusamos al ministro para que no gane la impunidad y le decimos al gobierno: vamos a perseguir las irregularidades, caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias. Ser un mal ministro o ser parte de un mal gobierno no viola la Constitución. El Frente Amplio, que ha sido la peor oposición en la historia de este país, usó y abusó de las acusaciones constitucionales hasta desnaturalizarlas completamente. Pero desde Evópoli no seremos la misma oposición que fueron ustedes, porque entendemos que aún siendo Ávila un mal ministro, él no hace más que cumplir con el programa de un mal gobierno, pero que fue elegido democráticamente. Lo que digo no me resulta sencillo, pero votaremos en contra de esta acusación. Muchas gracias. Bien, ahora habla el diputado Cristian Mattenson, que es independiente pero pertenece a la bancada de Evópoli. Es el único parlamentario de esa colectividad que firmó esta acusación constitucional en contra del ministro Ávila. Los invito a que pasemos a escuchar parte de lo que dice, porque es una de las intervenciones importantes que tiene que ver precisamente con este quiebre y estas diferencias que hay al interior de Chile Vamos. En medios de comunicación obteniendo beneficios por parte del Ministerio de Educación, que actúen en conciencia y no por conveniencia, porque el futuro de nuestros niños está en juego. Por la educación, por nuestros niños, por el futuro de Chile, anuncio mi voto a favor de la acusación. Bien, a continuación... Bien, a continuación le ofrezco la palabra al diputado Eric Aedo.
La tolerancia bien entendida, más que soportar, se refiere a respetar. E incluso genera que los parlamentarios de la oposición se levanten de sus sillas y se pongan de pie para celebrar esta decisión que hace pública recién ahora, anunciando que va a votar a favor y que es el único parlamentario entonces que pertenece a la bancada de Evópolis que va a apoyar esta acusación constitucional. Yo los invito ahora también a que escuchemos lo que señala el diputado Eric Aedo, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, una bancada que hasta último minuto también se mantuvo en reflexión y hace poco tiempo confirmó también que iban a rechazar este juicio político. Ante causales graves de vulneración al orden jurídico constitucional. Ello implica que los criterios de admisibilidad deben ser cumplidos desde los hechos y derechos que deben fundamentar cada capítulo. Esto no ha sucedido y nuestra responsabilidad está en generar decisiones serias que fortalezcan nuestra institucionalidad democrática y que lo escuche bien la derecha, porque también ellos tienen el deber de fortalecer la institucionalidad democrática. Críticas a la gestión del ministro Ávila, sin duda que las tenemos. Nos encontramos enfrentando una crisis de gobernabilidad a la que el gobierno del presidente Gabriel Boric está llamado a trabajar y conducir sus fuerzas políticas con señales claras a la ciudadanía para evitar agudizar esta fragmentación en la que se ha sumergido el país. Sin embargo, esta herramienta no ha sido concebida para evaluar desempeños de gobierno ni de ministros, sino que se encuentra establecida para acusar cuando se incurren causales expresamente preconcebidas en la Constitución vigente y de la mano del debido proceso. Deben incorporarse los elementos no ideológicos que permitan concluir que sean vulnerando. Por eso, reitero, la totalidad de la bancada de Demócratas Cristianos rechazamos esta acusación constitucional. Gracias, presidente. Bien. Gracias, diputado Aedo. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Propongo integrar la comisión mixta constituida para resolver las discrepancias sugeridas durante la tramitación del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como un mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria. Corresponde al boletín 12.917-03. Con las siguientes y los siguientes diputados: la diputada Javiera Morales en calidad de informante, el diputado Joaquín Lavín. Ahí estaban entonces las últimas intervenciones por parte de los parlamentarios en representación de las distintas bancadas para argumentar su voto, y Eric Aedo desde la Democracia Cristiana confirma que van a rechazar él y todos los parlamentarios que integran este comité, esta acusación constitucional en contra de el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Comienza el tiempo de votaciones aquí en la sesión que se está desarrollando a propósito de esta acusación constitucional en contra del ministro de Educación, la cuarta acusación que han impulsado desde la oposición en contra de ministros del gabinete del presidente Gabriel Boric. Vamos a pasar a escuchar el resultado de la votación. Por la afirmativa, 124 votos, 21 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Bien, ahora viene el momento de la votación. Les pido por favor tomen asiento para este momento. En votación, la admisibilidad de la acusación constitucional deducida por 10 diputadas y diputados en contra del ministro de Educación, señor Marco Antonio Ávila Labanal. En votación. Quienes votan a favor lo hacen para aprobar la admisibilidad de la acusación. Quienes votan en contra lo hacen para rechazarla.
¿Han votado todas las señoras y los señores diputados? Silencio, por favor, estamos en votación. No tiene derecho a hablar, estamos en votación. Guarden silencio. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 69 votos, 78 en contra. Con esto ha sido rechazada la admisibilidad de la acusación constitucional. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Rechazada entonces esta acusación constitucional en contra del ministro de Educación Marco Antonio Ávila, porque solo alcanzó 69 votos a favor, tuvo 76 votos en contra y 0 abstenciones. Y vemos en directo en las imágenes cómo los distintos parlamentarios del oficialismo se acercan a entregarle su apoyo, a felicitarlo, a darle abrazo. Lo mismo hacen también entre ellos distintos ministros que lo estuvieron acompañando durante todo el desarrollo de esta sesión. Hay también harta celebración en las tribunas por parte de algunas organizaciones representantes de la diversidad sexual que llegaron hasta el Congreso Nacional en Valparaíso para entregar el apoyo al titular de esta cartera a propósito del centro del debate que estuvo precisamente en aspectos de la vida personal del ministro Marco Antonio Ávila, que tienen que ver también con su orientación sexual y que en definitiva desviaron totalmente lo que significa una acusación constitucional en contra de una autoridad que tiene que ver con infracciones a la Constitución. Es lo que intentaron argumentar los parlamentarios de oposición que impulsaron este juicio político en contra de Ávila, pero en definitiva no lograron los respaldos necesarios para permitir que esta acusación constitucional en contra, siguiera su curso al Senado. Muy bien, Eliana Díaz ahí con los registros en este minuto, tal como lo describía, de las felicitaciones del ministro Elizalde, también que estuvo acompañando al ministro Ávila durante la jornada y todo es celebración en las huestes del oficialismo a propósito del rechazo de la admisibilidad de la acusación constitucional. Hasta acá nomás se llega el trámite, se proyectaba después de conocer el rechazo por parte de la democracia cristiana, el descuelgue también por parte de Evópoli, que también había sido anunciado, y que ahora de esto queda la verdad, además de este rechazo, Eliana, sin duda, lo que pasa en la oposición, que tiene que ver con esta división que incluso ha llevado al diputado Chalper a anunciar posibles sanciones en contra de Evópoli al rechazar este libro acusatorio en contra del ministro Ávila. Así que las reacciones vienen no solamente por este rechazo, sino también cómo va a quedar ese sector tras esta división o este traspié que produce la votación en contra de la admisibilidad de la acusación constitucional contra del ministro Ávila. Así que prontamente también llegarán las reacciones. Ya se veía muy molesto el diputado Chalper en el anterior discurso ahí en la Cámara de Diputados. Nos imaginamos también en que tras ya conocerse el resultado que significó el rechazo de la admisibilidad, todavía las reacciones van a ser aún más enfáticas en señalar este quiebre que hay con Evópoli, al menos por este acontecimiento. En resumen, a favor 69 diputados, en contra 76 diputados, 0 abstención. Entonces